Buenas tardes a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Hoy de nuevo martes a las 2 p.m. de la tarde, en nuestro acostumbrado, digamos, contacto con todos ustedes allá afuera y parte de lo que es nuestros esfuerzos dentro de la iniciativa de justicia transicional de ir poco a poco dilucidando los procesos de cambio que se están dando, que se van a dar en Venezuela claramente dentro de pocos tiempos, ¿no? Como ustedes bien saben, mi nombre es Luis Cedeño, sociólogo, el director de la Asociación Civil Paz Activa. Eh, eh, Como ustedes bien saben también, nos pueden conseguir en las redes sociales, @Paz Activa. Pueden ir a nuestra página web www.pazactiva.org.de y también pueden, por supuesto, ir a la página que cubre estos temas tan complicados y tan nuevos para nosotros que tienen que ver con la justicia transicional, que es justiciatransicional.org.de. Quiero darle también aquí ya podemos ver a nuestro invitado de hoy que se unió en nuestra conversación. Eh, También quisiera saludar a todos aquellos que están cursando la tercera cohorte de nuestro diplomado en democracia, justicia transicional y derechos humanos, que actualmente se está desarrollando en la Universidad Metropolitana. Bueno, eh, quería introducir, ya que estamos en línea, a nuestro compañero, amigo, eh, ya lo vamos a transmitir con Unimet. Es abogado, por supuesto, y también tiene una maestría en leyes de London School of Economics. Aquí lo Hola, ¿me tenemos. Sí, escuchan? te escuchamos bien. No voltees la cámara, no voltees el teléfono, quédate como estaba vertical. Eh, Porque te estás viendo lateral, tienes que Ahora voltear el déjenme teléfono. ponerme aquí bien, ya un momentico, que es que yo primera vez que estoy aquí en Instagram, Ah, bueno, entonces, bienvenido. ya, Bienvenido al siglo XXI, no, bueno, a las redes sociales. Sí, te puedes separar un poquito para que no se te vean nada más los lentes, Luis. ¿Ok? ahí está. Sí, Perfecto. es Luis, que primera vez, bienvenido. gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, muy bien. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Hoy, Sí, perfecto, ya me ven. perfectamente, te escuchamos perfectamente. Estaba diciendo que, bueno, que estás profesor en LUCAB, en la UNIMED, trabajaste en el Tribunal Supremo de Justicia, tienes tu maestría en leyes de London School of Economics y bueno, también, y más importante, yo sé tu interés en este tema de la justicia transicional. eh, y nosotros hemos estado haciendo estos ciclos, digamos, de conversaciones con diferentes especialistas y lo que vamos a hacer hoy básicamente es una brevísima conversación, porque así son en las redes sociales, todo tiene que ser breve, unos 20-25 minutos. Les digo a todos los que nos están viendo en vivo ahora que pueden hacer sus comentarios o sus preguntas en el chat, que está allá abajo a la derecha. Hay un chat que pueden ahí hacer o mandar sus comentarios, los vamos viendo y los podemos responder. Los podemos responder, en este caso lo va a responder Simón. Simón, de nuevo, bienvenido a nuestra iniciativa de Justicia Transicional y ya le comenté a todos que pueden ir a justiciatransicional.org.de, pero te invitamos, Simón, porque yo sé que tú manejas muy bien este tema y ha estado, por supuesto, en lo que sería bueno, digamos, la matriz de opinión, eh, digamos, de noticias, es la visita del fiscal de la CPI, de la Corte Penal Internacional, y el anuncio bueno, que quedamos pendientes de escuchar de la antigua o de la saliente fiscal, Busouda, de que sí iba o no iba una investigación
se iba a abrir una investigación en Venezuela. Las preguntas que te voy a enviar para abrir boca aquí, para empezar, son uno, bueno, ¿qué significó eso de haber pasado? Porque hablaban de un examen preliminar. ¿Qué significó haber pasado de examen preliminar, por ejemplo, ahora en la investigación? Y también, de repente, más adelante hablar un poco cuáles son los próximos pasos, pero también decir que, bueno, la Corte Penal Internacional, ¿cuáles son sus características? ¿De dónde sale eso? Rapidito, ¿sirve para algo? ¿Han juiciado a alguien? Lo digo para los neófitos que no estamos al tanto de todo esto. Entonces, bueno, te doy la palabra. Bienvenido, Simón. Gracias, Luis, por la invitación. Quiero felicitar también el maravilloso trabajo que has venido haciendo por medio de Paz Activa en la promoción de este tema que es tan importante para la reconstrucción de Venezuela y para recobrar la convivencia y la armonía social, que es la justicia transicional, ¿no? Siendo uno de los principales promotores de ese tema cuando hace mucho tiempo nadie hablaba de este tema, por ahí andabas tú y Paz Activa poniéndolo en la mesa. Sí, entonces hoy empieza a converger, ¿verdad? En parte, los que hemos venido estando trabajando el tema de justicia y en particular sobre lo que han sido estas dramáticas situaciones que se han vivido en el pasado reciente en el país, que pues son indudablemente crímenes de lesa humanidad. Y digo, empezamos a converger porque esto hay que verlo también desde la óptica de la justicia transicional, y sobre eso estaremos hablando más adelante. Pero lo que me estabas preguntando sobre, bueno, de algún modo, qué ha pasado, cuál es el significado de esto que vimos la semana, pues, que todavía no vemos cómo ha sido tan rápido, ¿no? Pues el anuncio del fiscal del 3 de noviembre, de que había cerrado el examen preliminar que se inició en febrero de 2018 y daba inicio a una fase de investigación. Al propio tiempo que suscribió, como ya todos pues, probablemente saben, un memorando de entendimiento con la República Bolivariana de Venezuela. Entonces significa, en primer lugar, que ya es incuestionable, no hay lugar a dudas, de que en Venezuela ocurrieron crímenes de lesa humanidad. La conclusión del examen preliminar lo que hace es dejar plena afirmación de que estos crímenes ocurrieron. Ahora, en la siguiente fase hay que establecer, porque ese es el propósito de esta Corte Penal Internacional. Tú preguntabas que para qué se creó esa Corte Penal Internacional. En efecto, se estableció para establecer las autorías y las responsabilidades individuales de quienes son autores de estos crímenes, quienes permitieron, a través de la instauración de una política, de un plan que tiene como propósito cometer tales crímenes, o viabilizar un sistema en el que estos crímenes se hicieran masivos. Entonces, esas personas pues son llevadas a la justicia, y la justicia, esa instancia ahora establecida de forma, digamos, permanente, es esa Corte Penal Internacional. Entonces, en esta etapa lo que va a venir es justamente a través de pues todo un conjunto de mecanismos y de procedimientos y de actuaciones que se tienen que llevar a cabo, es el establecimiento de esas responsabilidades individuales. Pero que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad, ya de eso no hay lugar a dudas. Ahora la discusión, insisto, es de otra naturaleza. ¿A quiénes hay que atribuirle esos crímenes? Luego, entonces, esto, sin lugar a dudas, tiene una enorme importancia para la discusión que es sobre el establecimiento de la verdad, de la justicia y posteriormente la reparación y las garantías de no repetición en Venezuela, que es lo que estaremos
probablemente conversando más adelante en este intercambio, ¿no? Sobre la justicia transicional. Ya para aceptar un poquito sobre esto, solamente referir muy brevemente lo que han probablemente escuchado de otras voces, que es, digamos, esta fase de investigación, un proceso complejo que se va a encauzar sobre la base de los estándares que determina el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es un procedimiento de derecho. Sobre esto es importante que establezcamos como principio la necesidad de depositar la confianza en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de que va a realizar su trabajo de forma profesional y de forma imparcial, objetiva y profesional. En esa medida, pues no nos es preciso y tampoco, digamos, es responsable decir que va a ser pronto, o no tenemos pues elementos para indicar una medida de tiempo de cuándo vamos a ver señalamientos contra personas individuales. Porque esto va a depender, insisto, del trabajo de la Fiscalía, a la que hay que darle su espacio. Y era uno de los señalamientos en los que insistió el fiscal Karim Khan en su presencia en Venezuela. Entonces, tampoco nos conviene que esto se precipite de una forma en que pueda comprometer la integridad del propio procedimiento. Es decir, que queremos que haya un avance que se dé de la mejor forma, en tanto que, digamos, más calidad es lo que se demanda, en la exigencia de que el fiscal haga su trabajo recabando evidencia que, conforme a los estándares, pueda garantizar que los juicios sean exitosos. Porque una cosa importante aquí es entender que las personas que eventualmente sean señaladas tendrán derecho a la defensa y tendrán sobre la base de esa noción de la presunción de inocencia, digamos, determinarse su responsabilidad más allá de toda duda razonable. Entonces, lo que debe ser objeto de preocupación nuestra no es esencialmente el tiempo, sino la medida de un tiempo que permita un avance adecuado sobre las exigencias del estándar de prueba y sobre la posibilidad de que los juicios sean, digamos, llevados adelante con solidez, ¿no? Y eso nos recuerda pues eventos que ya han vivido en la Corte Penal Internacional, en los que, digamos, por ir muy apresuradamente, luego los procesos contra personas individuales terminaron fracasando. Entonces, ni ir tan rápido, ni tampoco en una medida temporal en la que, digamos, la satisfacción por tardío llega a ser, digamos, ninguna, ¿no? Entonces, es la medida necesaria y justa para asegurar que en Venezuela haya justicia. Sobre este tema, también es importante que yo creo que de pronto ya para un intercambio contigo, Luis, es que, bueno, que en Venezuela se ha abierto la puerta a través de este memorando de entendimiento a que pueda realizarse este intercambio, ¿no? Como la misma palabra lo dice. La Corte se ha abierto, la Fiscalía en particular, para entenderse con las autoridades venezolanas, a fin de que éstas implementen o procuren implementar medidas genuinas tendientes a cumplir con sus obligaciones de acuerdo al estatuto, de investigar y sancionar. Entonces, no se ha diferido o no se ha depositado, digamos, la competencia de la Corte en la justicia venezolana. Todo lo contrario. Hay, digamos, esta apertura, digamos, esta lectura, un poco más cuando entremos a hablar del tema de la justicia transicional, creo que va a ser muy
interesante tenerla en cuenta para que se den algunos primeros pasos de cooperación. El memorando de entendimiento no puede entenderse como un acuerdo de cooperación. El memorando de entendimiento no es nada más que eso, la expresión del Estado venezolano de entenderse, de abrir margen para entablar con comunicación fluida con la oficina del fiscal. Y esto es muy importante porque si la investigación avanza, se van a requerir de parte del Estado venezolano medidas de cooperación que, digamos, que van mucho más allá de lo dispuesto en ese memorando de entendimiento. Entonces, quiero ser muy enfático en cuanto a esto, que por allí por la prensa hemos visto que la gente suele utilizar la expresión acuerdo de cooperación como sinónimo del memorando de entendimiento, y realmente son dos cosas completamente distintas. Entonces se ha abierto este espacio para una conversación fluida en la que, digamos, pues solo el tiempo dirá cuál será, digamos, el resultado del intercambio en la medida en que, pues, las acciones de Venezuela sean encausadas sobre lo que demanda el estatuto, que es muy claro en razón a la exigencia de que pues el Estado está obligado a investigar, a enjuiciar y a sancionar a los responsables, a los máximos responsables, a través de procedimientos auténticos y genuinos. Entonces yo lo voy a dejar hasta aquí. Sí, sí. Te iba a preguntar, es que quiero rescatar un par de cosas que has dicho, ¿no? Que son importantes. La primera es que el examen preliminar empezó en el 2018 y estamos finalizando el 2021. Entonces fue una etapa, digamos, bastante, digamos, de 3, 4 años, ¿no? Interesante porque hay otras etapas, bien lo dices, y el otro punto que quiero rescatar de lo que has dicho es que si esa corte se apura, de repente, bueno, no se logran, digamos, los resultados que la gente que esperan de repente ¿sabe? Un juicio que sancione o que delibere como que hay unos culpables claramente y se expida una sentencia desde esa instancia, ¿no? Quería que de nuevo recordarles a todos, estamos hablando con Simón Gómez, profesor, defiende Venezuela, si no me equivoco, es la organización, ¿no? ¿Sí? Sí. Y bueno, ese punto porque nos llama la atención, parece que nos puede poner un ejemplo de un caso que se haya resuelto en la Corte Penal, que de hecho haya tenido un resultado, y otro caso que de repente no tuvo, porque se aceleraron las cosas y las pruebas no se recabaron adecuadamente. Y por último, de repente aclararnos si el Estado venezolano, obviamente, tú lo has explicado bien, no es que va a colaborar, etcétera, sino que ha abierto, me imagino yo, un canal de comunicación también por su interés de saber qué es lo que está sucediendo dentro de la Corte, ¿no? Pero podría el Estado, y después, por supuesto, y ya cerrando esta pregunta, el Estado no siempre va a estar en manos de los actuales protagonistas, sino que puede haber un cambio de poder y el Estado cambiar, digamos, sus actores y de repente ser un poco más abierto y tener una voluntad más de contribución a que se resuelvan estos casos. ¿Qué opinas tú? Cuéntame. Hay una pregunta por aquí. Adelante. Sí, Luis, en efecto, bueno, sobre algunas experiencias anteriores en la Corte Penal Internacional, una muy relevante que habíamos también mencionado hace poco, fue la de Kenia, que fue tan relevante que generó como especie de un antes y un después en lo que ha sido la reflexión para la adecuación de adecuadas políticas de investigación en la oficina de la Fiscalía. Y referimos Kenia muy brevemente porque, bueno, lo que se trató en ese país, esa situación,
que fue la primera vez que la Fiscalía abrió una investigación por motu propio. O sea, ella misma inició el proceso de, bueno, de examinar si se recogían los extremos para que la Corte ejerciera su competencia preliminar. Y eso fue muy relevante porque antes los exámenes preliminares habían sido iniciados fundamentalmente por remisión de los estados partes y, si no me equivoco, también por un caso que en ese momento se había remitido por el Consejo de Seguridad, que es la situación de Sudán, ¿no? Y pues entonces, en esa medida, siendo la primera situación que se abrió por voluntad del fiscal a motu propio, en el caso de la gestión, además del primer fiscal de la Corte Penal Internacional, pues puso sobre esa situación todos los ojos. Y el fiscal estaba seguramente bajo una, digamos, presión de actuar de la manera más eficiente. Lo que hoy día se cuestiona es cómo, digamos, no se tomaron previsiones adecuadas para hacer una debida planificación del conjunto de la situación a fin de, digamos, recabar evidencias, asegurar el resguardo de esa evidencia en una situación de un entorno político sumamente inestable, como el que se vivía en ese país africano. Entonces, en gran medida, para hacer este cuento que es muy largo y complejo, corto, lo que ocurrió fue que hubo una serie de incidencias de obstaculización, de tampering, de amenazas hacia testigos, víctimas, que llevaron a cabo las autoridades de ese país y que pues comprometieron en tal grado la propia integridad de la investigación que llevaba la Fiscalía al que los casos lamentablemente hubieran colapsado. Y digo los casos de la situación del país hacia la individualización de personas, de algunas de las personas que allí se habían determinado. Entonces, digamos, eso de algún modo marcó mucho la conciencia de los que trabajan en esta área y en particular a lo interno de la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea, no queremos que vuelva a ocurrir de algún modo este rotundo fracaso como el de Kenia, ¿no? Entonces, un poco el trabajo de la Fiscalía se ha galvanizado a partir de este cierto trauma, no otro Kenia. Y pues en esa medida lo que informa de alguna manera estos procesos de investigación es la necesidad de, pues, de recabar esta evidencia y de resguardarla de una manera que sea lo más sólida posible en consonancia con los estándares que se van a exigir. Entonces nosotros vamos a tener una serie de complejidades que aquí en este espacio no contamos con el tiempo, pero es algo sobre lo que en Venezuela vamos a tener que ir profundizando y conversando en los diferentes entornos. Es el tema de las atribuciones de responsabilidad, las diversas formas de autoría y de participación que las personas que integran las cadenas de mando y que participan de las estructuras de la represión han tenido. Entonces, el establecimiento de esas participaciones, los nexos causales que se tengan que establecer y fundamentalmente la probanza de eso. Y una cosa que a nosotros nos parece aquí importante ahora señalar también es que implica un desafío para quienes trabajamos en el área de derechos humanos, porque es un área completamente distinta. En derechos humanos nosotros tenemos una probanza mucho más simplificada. Ya hubiera bastado el estándar que tuvimos en el examen preliminar para establecer la responsabilidad del Estado, para decir que en Venezuela ha habido graves violaciones de
de Derechos Humanos y en consecuencia se ha comprometido la responsabilidad internacional del Estado, de la República. Pero aquí, ante la Corte Penal Internacional, no estamos hablando de la responsabilidad de Venezuela del Estado, sino de la responsabilidad de estos autores, de estas personas individuales. Y es una corte de carácter penal. Entonces hay que establecer esa prueba de la culpabilidad, o sea, de la participación de estas personas en estos actos criminales, en la definición de la autoría, y también es clave que no es cualquier prueba, es una prueba más allá de toda duda razonable. Por supuesto que en las diversas fases del procedimiento, estas son cosas técnicas, la Fiscalía va a tener estándares de pruebas que van variando, desde unos más bajos hasta el más alto, que es el de la condena, ¿verdad? Más allá de toda duda razonable. Pero desde la política de la Fiscalía, lo propio es que no se intenta no expedir, dictar, por ejemplo, órdenes de arresto y presentación de cargos cuando no está seguro, cuando la Fiscalía no tiene en sus manos, o al menos la avisora, la posibilidad concreta de que va a obtener esa evidencia, porque digamos lo que resultaría en esa circunstancia es que pide una orden de arresto y luego el juicio se cae por no contar con evidencia. Entonces, de alguna manera, hay allí una actividad de planificación y de valor prospectivo muy complejo que hará la Fiscalía. Entonces, y vuelvo al punto, o sea, lo que debemos tener en el manejo de nuestras expectativas es que esto va a tomar un tiempo, y es bueno que tome algún tiempo en la medida en que sea el necesario para obtener esta evidencia por todos estos elementos técnicos y para que los eventuales procesos, si los llegara a ver, resulten en pro de que las personas que son responsables de estos crímenes rindan cuentas. Luego decías Simón, que... Ajá. Sí, bueno, sí, pero para terminar. Dime. La última cosita que me estabas preguntando. Creo que es creo que es esto, que en base a la pregunta que nos hicieron, quiero reconocer a la persona que nos hizo una pregunta, que si estos entendimientos, estos acuerdos de entendimiento que se dieron, y ya sabemos que, tú no estás hablando de plazos de tiempo, ya sabemos que el actual gobierno es un maestro de la delación, de que las cosas se arrastren por más tiempo y por más tiempo, ¿no? ¿Será este acuerdo de entendimiento otra estrategia dilatoria y en el marco de unas elecciones, de repente, una forma de reconocimiento internacional, nos preguntan? Sí, el memorando de entendimiento debe entenderse como lo que ya dijimos, pues la ratificación de, cuando no es un acuerdo de cooperación, de obligaciones que el Estado tiene de acuerdo al Estatuto de Roma, que son las obligaciones que incluso el mismo memorando menciona en su preámbulo y en sus partes dispositivas, establecidos en el artículo 86, 93, 58, entre otros, del Estatuto de Roma. Entonces, Venezuela, siendo parte, está obligada a cooperar con la Corte. Entonces, tú bien decías, Luis, más bien lo que aquí se traduce es la apertura de este canal de entendimiento. Ahora, Venezuela estaría jugando a la estrategia de tratar de desplazar esto hacia la complementariedad positiva, o sea, hacia un escenario en el cual los juzgamientos de algunos de algunos máximos responsables se llevara en Venezuela. Pero nosotros lo que hemos dicho sobre esto es que para que eso ocurriera, en Venezuela tiene que haber un cambio fundamental, radical de las circunstancias. Esto es que bueno, no están dadas hoy día las condiciones, porque no todos sabemos, no existe un sistema de justicia independiente. Esto es precondición para que puedan llevarse a cabo esos juicios, que tienen que ser juicios genuinos, transparentes y creíbles. Entonces, debe haber una reforma, un cambio estructural
que a forma de, pues, de una transformación, una reforma del sistema de justicia antes de que esa complementariedad positiva pudiera implementarse. Yo entiendo que ese dominio de la complementariedad positiva puede ser una herramienta que en un eventual escenario, insisto, hipotético, futuro, no presente ahora, de justicia transicional, pudiera ser relevante en el futuro en Venezuela. Pero hoy día no están dadas las condiciones. Cuando hablabas del tema de si el Estado está intentando dilatar, debemos decir que, bueno, el memorando se suscribió con la intención de también, digamos, un gobierno muy hábil, de manejar adecuadamente también la imagen, ¿no? Porque de algún modo lo que estamos viendo desde el punto de vista reputacional, en las primeras de cambio ha sido, bueno, por una parte, en Venezuela ya no hay lugar a dudas que se cometieron estos crímenes, pero al mismo tiempo vemos al jefe del Estado, nada menos que el jefe del Estado, comportándose como un señor, y en mayúsculas, como un señor que en su propia casa recibe al fiscal de la Corte Penal Internacional y con las mejores maneras diplomáticas suscribe junto a él un acuerdo memorando para entenderse. Entonces, de alguna manera hay una destreza también allí en cómo se está manejando, cómo se quiso manejar comunicacionalmente el anuncio de la apertura de la investigación. Eso no lo podemos perder de vista, está muy de anteojo. Pero entonces, la otra cosa que quiero decir, ya con esto cierro, es que también se suscribió el memorando, ahí se dice expresamente, con reserva a que el Estado haga uso de un derecho que tiene, de acuerdo al artículo 18 del Estatuto de Roma. Básicamente esto, en dos platos, ejercer una objeción a la apertura de la investigación. Ese artículo dispone que dentro de los 30 días siguientes a cuando se abre, el Estado es notificado, Venezuela fue notificada el 3 de noviembre, el Estado podrá pedir a la Fiscalía, y esto es una cuestión que deberá examinar el fiscal, que suspenda, o de algún modo que dice en inglés que haga una deferral, como una inhibición de la competencia del fiscal para investigar en la jurisdicción nacional. Esto no funciona de manera automática y sobre esto tenemos que decir que lo que Venezuela va a tener como obstáculo, el gran óbice que va a tener si llegara a formular esa objeción, es que ha pasado muy poco tiempo entre el cierre del examen preliminar, pues que fue el mismo 3 de noviembre, en el que hubo una fase 3 en la que se examinó toda la cuestión de la complementariedad, estableciendo el fiscal que no se satisfizo y por ende abrió la investigación. Y o sea, apenas ha pasado un mes con el planteamiento de la objeción. O sea, en ese mes no ha habido evidencia de que lo que pasó, lo que fue visto en el examen preliminar hubiera cambiado radicalmente. Entonces, sin, digamos, ánimos de perder nuestra valoración objetiva, pero debemos decir que va a resultar muy cuesta arriba para las autoridades venezolanas probar, porque deben hacerlo, mostrar fehacientemente evidencia de que ese deferral, esa inhibición que están solicitando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues se basa en que ya hay investigaciones y enjuiciamientos en contra de los que se llaman los casos potenciales, o sea, las personas que podrían estar participando de los mismos crímenes que se están, que hicieron parte del examen preliminar, que en teoría son los crímenes con los que hoy arrancó la investigación, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en las primeras, probablemente en estos próximos 30 días, es un derecho del Estado. Entonces, allí hay autores que dicen que durante el tiempo que se dilucida si esa solicitud
del Estado es acogida o no, pues el fiscal no realizará actos de investigación. No estará impedido de realizar esos actos hasta tanto no se dilucide esa objeción que eventualmente formule Venezuela. Si la Fiscalía decide rechazar esa solicitud, pues el Estado podría someter solicitar que se revise esa decisión de la Fiscalía ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Eso le va a ejercer también una consecuencia para algunas objeciones que podría plantear más adelante sobre la base del artículo 19, sobre la que tendríamos que eventualmente hablar otro día, porque ya se nos ha agotado el tiempo y me he excedido muchísimo. Luis, si hay alguna otra cuestión sobre la que podemos conversar. Primeramente, sí, habrá que esperar algunos días y claramente vamos a hacer un nuevo contacto contigo, Simón, porque te agradecemos muchísimo lo preclaro que has sido, aunque yo sé que son cosas complejas, ¿no? Y esperaremos esos 30 días para ver qué sucede y contactaremos de nuevo. Por último, quisiera que dieras no sé, tu dirección de redes sociales, @ donde podemos conseguir a Defiende de Venezuela, etcétera, etcétera, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Sí, pueden seguir a Defiende Venezuela en @DefiendeVE de Venezuela, VE, en Instagram, en Twitter, y a mí me pueden seguir en el Twitter en @SimónGómezG. Ha sido un gran gusto, Luis, compartir contigo sobre este importante hecho del que estaremos hablando por mucho tiempo en Venezuela, y ojalá lo podamos referir en algún momento como parte de las iniciativas de un proceso de justicia transicional. Porque una última cosa que quiero decir es que esto tiene que verse como una pequeña pieza del gran rompecabezas que nosotros tendremos que armar para hacer justicia, verdad, reparar a víctimas, hacer memoria y establecer las garantías de no repetición en el futuro en Venezuela. Así es. Te recordaste de los 4 pilares de la justicia transicional. Te lo agradezco muchísimo, Simón. Y bueno, los que no vieron al principio ya saben, esto queda colgado en el timeline de Paz Activa, así que lo pueden ver en cualquier otro momento. Entonces nos despedimos, Simón. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.